sale el libro a la venta, lo que pasa en el periódico ya no se queda en el periódico. Yo creo que no se debe quedar. Yo creo que los periodistas legítimamente, ¿no?, hacemos nuestro trabajo, hablamos de los políticos, hablamos de los empresarios, criticamos a los futbolistas en su partido de fútbol cuando lo hacen mal, a los restaurantes si no nos gustan, y en cambio jamás hablamos de nosotros mismos. Es como que hay como un velo ahí y una ley de silencio en la cual yo creo que ha perjudicado mucho, y lo estamos viendo estos días, ¿no?, con las cloacas y todo lo que está pasando. El habernos creído inmunes a la crítica, yo creo que ha hecho mucho daño al periodismo y ha permitido que gente que no lo ejerce dignamente haya podido no solo ejercerlo, sino prosperar cuando no debía haberlo hecho. En esos informes del CIS que tanto nos gustan a los periodistas, un poco por encima de los políticos, en valoración aparecemos nosotros, muy poco por encima de los políticos. ¿Qué errores hemos cometido? Yo creo que nos hemos ganado esa valoración negativa. O sea, por supuesto hay en España periodistas fantásticos y hay medios que están intentando en una situación muy difícil hacer bien su trabajo, pero también hemos cometido muchos errores. Es decir, hemos trasladado las trincheras políticas a la prensa. Es una trinchera, un lado, los periódicos se definen claramente, investigan solo al oponente o al rival o al que tiene una ideología diferente al del periódico. Esa mezcla de opinión con información constante, donde le contamos a la gente que le estamos dando una información y en realidad es nuestra opinión. Y se ven estos títulos grandilocuentes en los que se editorializa cuando estás dando una información. Y luego, como se cuenta también en el director, está el tema de las prebendas, está el tema de las influencias, está el tema de los regalos, está el tema de los sobresueldos. Es decir, mucho de lo que hemos criticado siempre de los políticos lleva años ocurriendo en la prensa y nos hemos callado, ¿no? Hemos decidido que eso no era interesante. Por eso yo creo que el libro, uno de los méritos que puede tener es romper un poco esa ley del silencio. Usted llega a España después de 17 años para incorporarse a un periódico, al frente de un periódico que ha tenido una larga tradición de descubrir escándalos, de sacudir gobiernos. Parece el relato de un extraterrestre. ¿Cómo ha sido ese choque con la realidad en 2015, un año en el que estaban pasando muchas cosas? La llegada a director del Mundo fue, como bien dices, la llegada de un extraterrestre. Yo llevaba 17 años haciendo reporterismo en lugares como Afganistán, en Cachemira, en Timor, cubriendo tsunamis, terremotos, revoluciones. Luego pasé un año en Harvard haciendo la beca Nieman. Claro, esas dos cosas, tanto la corresponsalía como el año en Harvard, son chutes de idealismo periodístico. Es decir, el corresponsal no se mancha, digamos, en la política, no tiene contacto con la redacción, está un poco ajeno a todo eso y puede hacer un periodismo más o menos puro sin tener que enfrentarse a dilemas periodísticos y morales, ¿no? Claro, de repente llegas y te aterrizan, caes como un paracaidista, ¿no?, en uno de los grandes centros de poder de este país, que es el despacho del director del Mundo. Y claro, aquello va contra natura, es decir, la empresa escoge a un reportero para hacer una cosa que normalmente hace gente que se mueve muy bien en la política, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, llamativas, es que yo llego a la dirección del Mundo sin tener el teléfono de un solo político español o de un solo empresario. Totalmente desconectado del establishment que dirige los destinos del país. Y lo que me encuentro desde el primer día, pues, es un mundo absolutamente diferente a lo que yo había vivido como corresponsal. No tenía absolutamente nada que ver. Y ahí es donde empiezan, pues, todas las dinámicas de presiones, de intentos de control del periódico, de empresas que están tratando de dominar la información. Y claro, uno intenta hacer lo que estaba haciendo como corresponsal y te empiezas a dar cuenta de las dificultades de hacerlo. ¿Y cuál es esa presión más difícil de soportar? ¿La de la política, la de la economía, los poderes económicos
o la de el propio grupo empresarial, que como tantos otros está pasando un mal momento fruto de una expansión que choca con la crisis financiera, dificultades para financiarse, que ve que como además caen las ventas y cae la difusión y cae la influencia, y que a lo mejor es ese establishment el que te puede salvar a corto plazo? Para mí la presión más fuerte fue sin duda la económica. Es decir, a mí que me llamara un político para protestar por una información me daba absolutamente lo mismo. Yo había sido reportero en Corea del Norte, donde te seguían 24 horas al día. Había sido detenido en China varias veces por hacer mi trabajo. Me habían vetado la entrada en muchos de los países a los que iba a informar. O sea, que un político te llame para quejarse, pues no me suponía ningún estrés. ¿Qué pasa? Que los periódicos y el mundo en ese momento está en una situación económica muy débil. Y ahí es donde entran las presiones políticas, porque yo creo que el poder económico huele, después de la crisis, la debilidad de los medios y lo aprovecha muy bien. Dice, esta es nuestra oportunidad. O sea, no es lo mismo que Telefónica te presione sobre una información cuando tu periódico está ganando 50 millones de euros al año, como ha ocurrido con El Mundo en la época dorada, a que tú estés con dificultades para llegar a fin de mes y pagar las nóminas. Ahí es cuando esa presión política se convierte en muy difícil de hacer, porque como director te encuentras ante un dilema que yo creo que se transmite en el libro, ¿no?, en algunas escenas, y es, dice, bueno, si voy adelante con esta información, a lo mejor estoy perjudicando a los compañeros que están ahí, porque una gran empresa me va a quitar la publicidad y las dificultades van a ser mayores y las posibilidades de un ERE o de un recorte van a aumentar. Entonces esa presión es muy difícil, porque por una parte tú quieres hacer tu trabajo y quieres informar, por otra parte no quieres perjudicar al periódico. O sea, tú quieres que tu periódico sea rentable y viable y quieres que todo el mundo mantenga sus puestos de trabajo. Y esas dos cosas, esa encrucijada moral, yo creo que es una de las cosas que transmite el libro y que a mí, yo siempre lo digo, ¿no?, se pasa peor en esa encrucijada que estando en Afganistán siendo perseguido por talibanes, ¿no? ¿Y dirías que se ha hecho incompatible el sacudirte esas presiones y garantizar que tus 300 compañeros van a poder seguir en el periódico? Yo creo que ningún periódico puede ser independiente y libre si no depende directamente de sus lectores. Eso lo estamos viviendo en todo el mundo. El diario.es, por ejemplo, tiene un modelo de suscripción. Claro, cuantos más suscriptores tengas, cuanta más gente haya pagando tu producto y financiando tu periodismo, más capacidad vas a tener de poder decir las cosas que quieres, aunque afecten al poder económico y político. Pero claro, cuando tú dependes de lo que en el libro se llaman los acuerdos, que son estos pactos por los cuales las empresas pagan a los periódicos más dinero en publicidad de la que les corresponde, a cambio de favores y de un trato mucho mejor, claro, estás atrapado en un sistema que no te deja ser completamente libre. Y yo creo que en España la norma y lo general es que los medios estén atrapados por esa esclavitud hacia el poder económico. ¿A usted le ha tocado negociar personalmente esos acuerdos? ¿Se le explicaba en qué consistían? ¿Qué había más allá de la publicidad, del anuncio que puede ver cada uno para comprar? Los acuerdos no los negocian los directores de los periódicos, los acuerdos los negocian las empresas. Es una cosa en la que el presidente del BVA se reúne con el presidente del periódico, incluso en los grandes grupos ni siquiera es una cosa de un periódico, es decir, es el presidente de todo el grupo, ¿no?, el que negocia sus acuerdos. Y entonces ahí no entra para nada el director. Pero claro, el director lo que sí hace es ver el impacto que esos acuerdos tienen, porque cuando tú estás a punto de publicar una información, y hay casos en el libro concretos, por ejemplo, con una información de Telefónica, lo que recibes es la llamada de arriba del despacho diciéndote, oye, que nos han hecho un favor o que tenemos unos acuerdos y que si publicas esto va a correr riesgo ese ingreso económico que es fundamental en un momento de crisis como el que vivimos. El libro tiene algunas frases demoledoras. Una,
El poder económico protegía al poder político protegía al poder económico, la prensa protegía al poder económico. Claro, porque de lo que hablamos, y yo creo que es lo más difícil de entender para la gente, quizá, cuando hablamos del poder político, del poder económico y el poder mediático, normalmente lo hablamos como si fueran independientes uno de otro, y no es así. Esto es un triunvirato de poder, es decir, los intereses son comunes, y cuando se pone la maquinaria en funcionamiento, por ejemplo, cuando quieren aplastar a alguien, se pone en funcionamiento los tres poderes, ¿no? Y sus intereses están tan interligados ahora que yo creo que no tienen ni que hablar. Es decir, que los políticos saben que dependen del poder económico. El poder económico sabe que la prensa depende de ellos. Es decir, al final todo está mezclado. Y luego pasa una cosa también, y es que se ha creado como un gueto de ese establishment. Es un gueto de gente que va al restaurante, al reservado, y solo se ve con personas de ese círculo. Claro, su contacto con la realidad del país es mínimo, y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que ha vivido la prensa, que ha acabado escribiendo para el establishment, en parte porque se ha convertido establishment en establishment. Mientras los herederos de la transición convertían al país en una inmensa agencia de colocación de afines, las instituciones se gangrenaban y los partidos que debían defender el Estado de Derecho se aprovechaban de él, los medios elegimos el bando equivocado. Eso se vio claramente en la crisis económica, ¿no? Como los periodistas no supimos ver en medio de aquella crisis provocada en gran medida por ese establishment económico y político, no supimos tomar partido por la gente. Yo creo que se vio, por ejemplo, en Bankia, ¿no? Cuando Bankia sale a bolsa, ¿qué ocurre? Que desde el gobierno y desde Bankia, que es uno de los grandes anunciantes de la prensa en ese momento, se empieza a llamar a los directores de los periódicos para decirles, tenéis que apoyarnos en esto. Y los periódicos apoyan. Y si te fijas en aquellos días, la cantidad de páginas y páginas y páginas de publicidad en favor de la salida a bolsa iba acompañada de informaciones favorables. Muy poca gente dijo, oye, vamos a investigar esas cuentas, vamos a investigar qué hay detrás de todo esto. El resultado fue que, como no estuvimos del lado de la gente, no hicimos nuestro trabajo. Y al final acabó pagando mucha gente por la negligencia y la ausencia de esa información mucho más rigurosa que teníamos que haber llevado a cabo. Luego está el gobierno de Mariano Rajoy, en unos años de recortes, de crisis, en el que gobernó con mayoría absoluta, que suponen además la irrupción de Podemos y un cierto cambio en el mapa político. Dice usted que el gobierno se encargaba de controlar toda la información, que colocaba tertulianos o contertulios en espacios de televisión que recibían consignas por mensajes telefónicos y que se les recordaba todo el rato que ellos estaban ahí por una razón o porque alguien los había nombrado. ¿Hasta qué punto un país se puede permitir esto? Yo creo que los años de Rajoy en relación a la prensa, y esto es algo que mantienen no solo periodistas que uno pueda considerar de izquierdas, es que los que podrían ser más afines al Partido Popular también te lo dicen. Yo creo que se vivió el mayor ataque contra la libertad de prensa de este país desde la dictadura. Yo a los pocos días de llegar a la dirección del periódico recibí un mensaje del gobierno en el que se me transmitió que no estaban contentos con la persona que cubría precisamente el Partido Popular, ¿no? Yo en ese momento no la conocía a esa persona y no sabía si era buena periodista o mala periodista. Lo que sí sabía es que jamás iba a aceptar que desde el gobierno dijeran quién tenía que cubrirles y quién no. Pero claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? Es el palo y la zanahoria, es decir, el que no pasaba por el aro recibía castigos, se expulsaba de las tertulias, se provocaba el despido de gente haciendo llamadas a los grandes directivos, se amenazaba con la publicidad institucional, las licencias, por ejemplo, de televisión. O sea, en el año 2015, las elecciones son en diciembre, y hay una concesión de licencias digitales de televisión, qué casualidad, en octubre. ¿Qué hace el gobierno? El
lo que hace es enviar el mensaje clarísimo de decir, sed buenos si queréis tener alguna posibilidad de que os caiga una licencia, que están valoradas en muchos millones de euros. Entonces utilizaban esa doble estrategia y fue, yo creo, un periodo muy tóxico, ¿no? Ya si nos vamos a los medios públicos, bueno, se vio claramente lo que se hizo con ellos, ¿no? Pero se extendió a los privados y ahí yo creo que los periodistas, de nuevo, pudimos haber sido más valientes, ¿no? Yo creo que no hubo suficiente resistencia a ese acoso a la prensa. Y yo cuando digo esto pienso mucho en países en los que he estado trabajando como corresponsal, donde he visto a periodistas que no se arriesgaban a perder una tertulia, es que se arriesgaban 20 años de cárcel. Y aún así iban con la información y están en la cárcel en países como China, en Vietnam, en Birmania, no te cuento ya en Corea del Norte, ¿no? Entonces, claro, el ver que en esos lugares esos periodistas tenían ese valor de enfrentarse al poder con los riesgos que conllevaba para ellos, yo lo veía como un contraste con un país donde por una tertulia había gente que aceptaba esas consignas, que aceptaba decir lo que le decían desde Moncloa. Y usted pone nombres, la vicepresidenta del gobierno y María Dolores de Cospedal. Yo creo que quizá una de los aspectos más surrealistas de esa presión era que había un enfrentamiento en el gobierno entre Santamaría y Cospedal y había una lucha entre ellas dos por colocar al mayor número de tertulianos, a veces para atacarse entre ellas. Y bueno, a mí me pasó, y lo cuento en el libro, ¿no?, la anécdota de al poco de llegar Gallego y Rey publicar una viñeta en la que se relacionaba a Rajoy con la corrupción y recibir un mensaje muy crítico de la secretaria de Comunicación entonces, ¿no?, Martínez Castro, y quedarme un poco sorprendido, ¿no?, porque claro, venía de Estados Unidos, donde eso es impensable. Yo no me podía imaginar al secretario de Comunicación estadounidense enviándole al director del New York Times o del Washington Post mensajes censurando una viñeta humorística. Claro, si se censuraba eso, pues ¿qué no pasaba cuando ya eran informaciones sobre corrupción, ¿no? ¿Y diría que el mundo bajo su dirección pudo soportar bien todas estas presiones o tal vez se pudo hacer algo más? Yo creo que las soportamos bien. Yo creo que el mundo tiene un grupo de periodistas que están muy acostumbrados a enfrentarse al poder. Yo digo en el libro que es el periódico más valiente de la democracia, porque con muchos errores que hemos cometido, y yo he cometido unos cuantos también, lo cierto es que si uno ve los grandes escándalos de corrupción en la historia de la democracia española, casi todos han sido sacados por el mundo. Entonces, la propia redacción exige a su director que enfrente esas presiones. No sería aceptable, ¿no? Y yo, en el año en el que estuve, yo hice 366 portadas. Y bueno, uno las repasa y dice, oye, pues se hizo con errores y a lo mejor hay 30 portadas que hoy diría, pues no las habría hecho o las habría hecho diferente. Pero en muchas de ellas lo que me transmiten es que hubo valentía por parte de la redacción en seguir investigando la corrupción del Partido Popular, en criticar al resto de partidos que aspiraban a sustituir al Partido Popular. Y yo creo que se hizo un esfuerzo por mantener la independencia del periódico. Claro, ¿qué ocurre? Que en los años de Rajoy, 4 directores del Mundo son despedidos. ¿Es eso casualidad? Eso fue de repente que todos eran malísimos. Bueno, pongamos que yo era malísimo y los otros 3 también. No hay precedente en la historia del periodismo de este país de una destitución tras otra de directores como la que hubo. ¿Y por qué se producen esas destituciones? Porque había una campaña coordinada del poder económico y del poder político para someter a un periódico que había sido uno de los más combativos durante la democracia. Dice, yo también cometí errores. Hay quien pueda pensar que en el libro falta autocrítica suya, personal, sobre su papel en todo esto. ¿Qué errores cree que cometió? Yo, si alguien me dice hoy, el día que llegaste a la dirección del Mundo, ¿estabas preparado para ser director del Mundo? Yo le digo que no. O sea, yo no había gestionado una redacción, no tenía los contactos en España,
venía de una corresponsalía, que es un trabajo absolutamente diferente, no tiene nada que ver, ¿no? La gestión del personal, de la gente, que requiere una redacción grande como la del Mundo, ahí yo creo que cometí muchos errores, ¿no? Yo siempre digo que no estaba preparado para ser director del Mundo el día que llegué, y en cambio estaba preparado el día que me despidieron, ¿no? Porque después de un año y de las vivencias, las presiones políticas, económicas, el ERE que se hizo en la empresa, las intrigas que siempre hay en las redacciones, digamos que hice un curso, un máster, un poco en lo que es la dirección de un periódico. Y entonces ahí sí creo que ya estaba preparado. Pero cometí errores también periodísticos, sin duda, porque un periódico es, al final, es el primer borrador de la historia. Y lo que sí puedo decir es que todos los errores que cometí fueron con criterio periodístico, intentando hacer el mejor periódico posible. Pero eso, claro, no es posible, ¿no? Al final el error es inevitable. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le reúne y le dice no vivimos tiempos para la neutralidad. Es en un momento en el que, según estamos sabiendo ahora, el ministro del Interior, o dentro del Ministerio del Interior, se estaba organizando una policía política para perseguir adversarios, para destruir pruebas de casos judiciales que podían ser incómodos o que podían dificultar la continuidad del gobierno del Partido Popular. No es momento para la neutralidad. Un ministro a un director de un periódico. Lo curioso de que el ministro me dijera que no eran tiempos para la neutralidad y me pidiera que sometiera la independencia del periódico a los intereses del gobierno, lo curioso es que no fue solo él, es que en sucesivas reuniones con ministros repetían la misma frase. Eso me hizo pensar que había sido una idea coordinada desde el gobierno, ¿no? Ellos me transmitieron que había dos medios de comunicación que les interesaba controlar o que les interesaba tener de su lado, especialmente de cara a las elecciones de diciembre de 2015, El Mundo y Antena 3 Televisión. ¿Por qué? Pues el propio ministro lo dice en el libro, ¿no? Porque considera que ahí están, digamos, los independientes, los dudosos, los que pueden elegir entre Ciudadanos y el PP. Entonces, ahí se produce ya esa idea de el concepto patriótico. No, o sea, sí, el periodismo está muy bien, la independencia está muy bien, pero estamos en un momento en el que tenemos que ser patrióticos. ¿Y ser patriótico qué es? Destruir a los adversarios del Partido Popular y tratar de que vuelva a salir reelegido Mariano Rajoy. Claro, yo no podía aceptar eso, entre otras razones, porque yo estaba convencido de que Mariano Rajoy y el Partido Popular necesitaban pasar a la oposición para regenerarse, porque estábamos viviendo un escándalo tras otro. Pero es verdad que en ese momento ya no se sabía entonces todo lo que estamos sabiendo ahora, pero sí que ya se transmitía esa idea de vamos a utilizar los resortes del Estado para intentar mantenernos en el poder. Es más grave si uno lo cuenta diciendo vamos a utilizar el dinero público de todo el mundo, los que votan a Podemos, a Ciudadanos o los que votan al PP, vamos a utilizar todo ese dinero para intentar destruir a los adversarios del gobierno. Con la coartada de que España estaba en peligro. Iba a llegar el populismo, vivíamos un momento incierto, había gente indignada por todo lo que había pasado, por la crisis y por la gestión de la crisis, y esa es la coartada que sirve a la vez para poner a policías a fabricar informes contra los adversarios y para llamar a los directores a pedir que echen una mano porque no se puede ser neutrales. Es que es así, quiero decir, al final hay que irse al tiempo que estábamos viviendo en ese momento. Pablo Iglesias no estaba en el momento bajo en el que está ahora, donde las encuestas le dan cada vez menos votos, ¿no? Estábamos viviendo un momento en el que Pablo Iglesias se veía como una posible alternativa al poder. En alguna encuesta salía segundo, no muy lejos del Partido Popular. Habían tenido las elecciones europeas, aquella irrupción, y la élite veía eso con terror, casi, ¿no? Casi prácticamente pensaban, la casa de la playa, me la van a confiscar, ¿no? Veían realmente un riesgo en lo que para ellos era la emergencia de ese populismo, ¿no? Que identificaban mucho con lo que estaba pasando ya en Venezuela. Y ahí yo creo que se toma la decisión en el establishment, y ahí vuelvo al triunvirato del que hablaba antes, del poder económico, político y mediático, para decir
qué hacemos para evitar que esta gente llegue al poder. Y eso es así. Uno puede estar en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo en casi todas las medidas que propone Podemos en muchos aspectos, ¿no? Económicos, por ejemplo. Pero claro, una cosa es estar en desacuerdo con un partido y otra es romper las reglas de la democracia y tratar de destruirlo, utilizando además el dinero público de todos, la policía que debe proteger a todos, las instituciones que están ahí para servir a todos. Yo creo que esto es uno de los grandes escándalos de la democracia en este país, y lo que me llama la atención es que no sea mediáticamente mucho más escándalo de lo que está siendo. Se hace la pregunta, se da la respuesta de ¿qué hacemos para impedir esto? ¿Qué se hizo para impedir eso? ¿Para impedir qué? Usted acaba de manifestar que el establishment, hay un momento en el que se ve asustado y dice, ¿qué hacemos para impedir esto? Y yo le pregunto, ¿qué cree que se hizo? Bueno, lo que se hizo fue utilizar desde el ministro del Interior todos esos resortes de la policía y demás para investigar a Podemos. Me parece bien. Yo creo que si hay un partido que es una alternancia de poder y se le investiga si hay sospechas de que tiene financiación irregular, a mí eso me parece correcto, pero es que se hizo mucho más. Es que ahí se produce una alianza entre el Ministerio del Interior y algunos periodistas de algunos medios para intentar fabricar noticias, porque al final yo cuento en una parte del libro que a mí se me ofrecieron 2 informes de Podemos que uno lo veía y decía, si es que esto no tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cuál era mi reacción? Vamos a investigarlo nosotros. O sea, no demos simplemente la filtración que nos llega, el papel. Eso que decimos siempre, en España no hay periodismo de investigación, hay periodismo de filtración. Es una gran verdad. Porque muchas veces lo que se hace es publicar el papel que te ha filtrado interesadamente antes sin haber hecho una investigación. Eso en un periodismo como el anglosajón, el alemán, el francés, sería absolutamente imposible. Vale, todas las investigaciones parten de filtraciones, pero una vez tienes la filtración, vamos a hacer nuestra propia investigación, vamos a contrastar esa información. Y eso es evidente que no todo el mundo lo hacía, y en muchos casos por negligencia, pero en otros casos de una manera voluntaria. También, igual que el mensaje que recibe de Jorge Fernández Díaz, recibe otro de el expresidente del BBVA, Francisco González, que cuando hace falta cuadrar las cuentas a final de año, él aparece con su aportación. Vinculo estos 2 nombres porque Francisco González era otra de las personas que en aquellos momentos estaba haciendo cosas raras con Villarejo y con... No sé si... Cierto que en el 2015 no se sabía, no lo sabíamos. No se sabía, pero lo que pregunto es, ¿se hacían estas cosas porque se creían inmunes, porque se estaban intentando garantizar la impunidad vía este tipo de gestión con los medios de comunicación? Bueno, ahí el BBVA, por ejemplo, ¿no? Es un banco que tenía un fondo y tenía un dinero destinado a ganarse periodistas, a financiar medios de periodistas afines, y dentro de lo que yo llamo los acuerdos en el libro, ¿no? Que son estos pactos de los que hablábamos antes, por los cuales el IBEX paga a la prensa mucho más dinero del que le correspondería por audiencia, ahí lo que se llegan a esos acuerdos en los cuales, claro, uno se va a los obituarios de Emilio Botín cuando fallece en la prensa y no encuentra un defecto, ¿no? Eso no es casualidad, quiere decir, al final todos los favores que el IBEX le hace a la prensa se pagan, o sea, de una manera u otra, y cuando llega una información comprometida, ya de hecho, durante muchos años se ha interiorizado en los propios periodistas, que hay una serie de personas que son intocables. Yo creo que eso está empezando a cambiar para bien, y creo que estoy viendo que hay gente que empieza a citar empresas que antes eran absolutamente intocables, se empiezan a citar, pero durante muchos años era impensable. Cuando te llegaba una información de Telefónica, del Banco Santander, del Corte Inglés, de todas estas empresas, digamos, poderosas y que eran los grandes anunciantes de la prensa, el propio periodista sabía, vamos, ni se me ocurre ir al jefe a proponer que esto vaya a ser publicado, porque sabías que no iba a pasar el corte. Y ese es un sistema
que yo creo que ha ido corrompiendo a la prensa, ha ido deteriorando la calidad de la independencia y ha ido haciendo o enviando el mensaje a esas empresas de que podían hacer absolutamente lo que quisieran, porque nadie las fiscalizaba. Es decir, ellos no sentían la vigilancia de una prensa detrás, que si hago una irregularidad me van a publicar una noticia 5 columnas en la portada, porque como estoy pagando todo este dinero a la prensa, sé que me he ganado su favor y que no lo van a hacer. Una cosa que me ha llamado la atención en el libro, ahora lo acaba de deslizar, habla de periodistas que cobran directamente sobresueldos de grandes empresas. ¿No debieran estar los nombres en el libro? Se dan algunos. De hecho, se dan algunos. Fue Filtrala, ¿no?, la plataforma de transparencia, la que dio varios nombres que figuran en el libro de gente que había cobrado, por ejemplo, del Corte Inglés. Luego habla de Telefónica, habla de... Telefónica, si hubiera tenido los nombres de esa lista, yo tenía la confirmación de que Telefónica estuvo pagando por diferentes servicios a cerca de 80 periodistas. Yo he tratado de conseguir esa lista y no la he conseguido. Pero, vamos, sin duda es una lista que... Es más, si mañana la recibiera, al día siguiente la colgaría en Twitter, porque creo que haría un servicio al periodismo de este país. Su diario publicó... Bueno, por otro lado, hay párrafos del libro que trazan una caricatura, no sé si voluntaria o involuntaria, sobre determinados poderes fácticos. Grandes empresarios, primeros directivos del IBEX, que llaman porque de repente en la sección de opinión aparecen en la flechita hacia abajo. ¿Eso sorprende a un corresponsal? ¿Sorprende a todo el mundo? A mí me provocaba una mezcla de sorpresa y sonrojo que un gran presidente del IBEX, con miles de empleados en su plantilla, con sueldos de muchos millones, se preocupe de llamar a un periódico para que en un centímetro de la sección de opinión le pongas su foto y una flecha para arriba. Claro, dices, pero esto es absurdo, es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, eso te dice más de la condición humana y del ego que de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, al final, esas posiciones sí que es verdad que dependen mucho de la imagen. Y una de las razones por las cuales yo creo que las empresas del IBEX muchas veces pagan más dinero del que les corresponde a los periódicos, muchas veces no es tanto por proteger a la empresa en sí, sino por proteger su imagen. Dicen, aquí me estoy garantizando una cobertura amable, una foto agradable cuando tiene que ser, en la que salga más favorable, y cuando llame para decir que tengo flecha para arriba, pues también me la van a conceder, ¿no? Usted habla del pasaje de los mensajes del rey. El gobierno el Mundo había publicado el mensaje del presidente del gobierno, sé fuerte, a Luis Bárcenas, cuando este ya estaba involucrado en un gravísimo escándalo de corrupción. ¿Por qué el del rey no? No era necesario conocer, el diario.es acabó publicando esa información, no era necesario conocer las complicidades de la monarquía con un personaje, un gran empresario que estaba también metido en casos de corrupción, por aquel momento Las Black? Antes mencionábamos los errores cometidos como director del Mundo. Y es curioso que si hay una parte donde todavía, años después, no sé si cometí un error o un acierto, es en la publicación de aquellos mensajes de la reina Leticia y del rey. Porque, ¿cuál es la diferencia? Rajoy, en su mensaje, diciéndole sé fuerte a alguien al que se le han descubierto millones en Suiza y que está implicado en la financiación irregular de su partido, es claramente una connivencia e incluso un intento de encubrir un delito. Claro, aquí nos encontramos con un mensaje en el cual se da un apoyo a alguien que todavía no ha sido condenado, se da un mensaje muy casual, se ve que hay una relación de amistad, y es un mensaje privado. Y la pregunta que nos hicimos ese día en el periódico, en una reunión en la que estaba todo el staff, es: ¿tienen los reyes derecho a la privacidad? Y la respuesta fue
mayoritaria, de un equipo de 7 personas, solo hubo una persona que se mostró favorable a publicar. Y la razón fue, en los mensajes no hay ninguna comisión de delito, ninguna defensa de delito, ninguna muestra, y esta es la clave en la diferencia con Bárcenas, ninguna indicación de que se va a intentar ocultar o proteger o intermediar para ayudar a esa persona, y entonces decidimos no publicarlo. El diario.es lo publicó después, a mí me parece genial, o sea, yo creo que luego nosotros lo publicamos, lo reproducimos con el tiempo porque ya esa intimidad no existía, y yo todavía tengo dudas de si hice bien. O sea, hay mucha gente que puede pensar, y es legítimo, que esa información era suficientemente relevante para haber roto esa intimidad de los Reyes, pero había un elemento que para mí fue decisivo. Yo había tratado de cortar la relación del periódico con las cloacas, con Villarejo, con todas esas fuentes. El jefe de Nacional en ese momento pensaba que esa información, esa filtración podía venir de ese sector. Claro, vuelvo otra vez a lo que he dicho antes. ¿Vale con que te manden un documento, una filtración y al día siguiente lo publico? ¿No voy a hacer una sola investigación, una comprobación? Claro, nosotros lo que decidimos ese día fue, hagamos esto, no lo publicamos inmediatamente, pero vamos a investigar esa relación que hay entre López Madrid y los Reyes. ¿Error o no? Lo dejo un poco en el libro también, yo creo que queda como en el aire para que sea el lector el que decida, y al final de hecho va como con duda, ¿no? Como que yo creo que es una cosa buena para los directores también, que duden sobre lo que tienen que publicar y lo que no. Sin duda, y las decisiones se toman sobre el momento, y además a posteriori todo el mundo acertamos, porque quede claro, esa información no sale de las cloacas, sale de un sumario. Y se dice en el libro, es que en el libro se dice que 2 años después me entero de que salía del entorno de la dermatóloga y demás, o sea, pero claro, uno tiene que tomar las decisiones en base a la información que tiene en el momento, claro. Dice a lo largo del libro que cuando usted llega, el periódico todavía no está recuperado de lo que supuso la cobertura del 11M y dar pábulo a aquella teoría conspiranoica tras los atentados de Madrid. Y que pensó en pedir perdón desde el periódico a la audiencia, pero que no lo hizo para no cuestionar a sus antecesores. Sí, yo personalmente considero que de los muchísimos aciertos que tuvo el mundo en grandes casos de corrupción, tanto con el PSOE como de Felipe González, como con el PP de Mariano Rajoy, sin embargo estoy convencido que en el 11M nos equivocamos. Yo entonces era corresponsal, lo viví desde la distancia y lo viví también con angustia, porque a mí sí me parecía que estábamos convirtiendo coincidencias en informaciones, que nos estábamos dejando contaminar por intereses. Ya las cloacas estaban empezando a operar en ese momento, y yo creo que es el error quizá que luego marcó durante mucho tiempo al periódico. El propio Casimiro García Vadillo, cuando llega a la dirección del periódico, se disculpa en cierta manera y dice, bueno, no hicimos todo bien, ¿no? Y yo creo que la mejor definición de lo que le pasó al periódico en esa época es quizá que nos creímos en principio la mentira. O sea, yo creo que las primeras informaciones que da el periódico realmente nos las creímos, y que quizá luego no supimos salir de la trampa en la que nos habíamos metido o la que nos habían metido. Mi intención al llegar al periódico es que no repitiéramos ese tipo de errores, pero yo no sé, porque todavía le tengo aprecio a ese periódico en el que empecé de becario y he trabajado 20 años, debo decir que también me parece injusto cuando se define al periódico El Mundo solo en base al 11M, porque si uno ve todo lo que ha hecho el periódico por la democracia en este país, por la regeneración, desde terrorismo de Estado, fondos reservados, corrupción en partidos, ¿qué periódico empieza a sacar y a publicar de una manera valiente
informaciones comprometedoras de Urdangarín, del rey Juan Carlos, etcétera. Es El Mundo. Yo creo que ha sido un periódico muy valiente, pero en esa valentía se cometieron excesos y se cometieron errores, y yo creo que los hemos pagado. Más allá de esa hoguera de vanidades que es un periódico muchas veces y de las guerras de poder y tal, hay pasajes del libro que dejan en un lugar complicado, aparte de la redacción, como por ejemplo cuando dice usted que tuvo que poner en marcha unos talleres en colaboración con la asesoría jurídica para explicar normas que así desde fuera parecen bastante básicas, contrastar las informaciones, llamar a los afectados antes de publicar, y que todo eso se hizo por cómo estaban aumentando el número de querellas y demandas. Yo creo que cuando tú entras en una redacción de 300 periodistas, como en todas las familias, te vas a encontrar gente brillante, rigurosa, con unos principios sólidos, pero claro, entre 300 te vas a encontrar gente, pues como se dice en el libro, ¿no?, que ha asumido esa idea de que la realidad no te estropee un buen titular. Pero yo sí que tenía un empeño muy especial en que el rigor del periódico aumentara, que pudiéramos ser capaces, después también de lo que había pasado en el 11M, de recuperar la confianza que habíamos perdido en parte de nuestros potenciales lectores. A mí me parece que en todas las redacciones, igual que ocurre en todas las empresas, no vendría mal continuar esa formación, es decir, que siguiéramos recordándonos las reglas básicas de contraste, de rigor y demás, porque ¿qué ha pasado con el periodismo? Que de repente hemos pasado a producir mucha más información que antes, mucho más rápido y con redacciones limitadas después de muchísimos despidos. Claro, el error es mucho más probable cuando te encuentras en esa situación, y yo creo que es importante intentar reorganizar las redacciones de una manera que, teniendo menos gente y menos recursos, consigamos no perder ese rigor, ¿no? Y ahí es donde yo quería trabajar, tanto con los abogados como a nivel organizativo, para ver si podíamos conseguir eso. De hecho, en el plan que nunca se puso o se llevó a cabo, que yo presenté a la empresa días antes de que me despidieran, había una mesa de calidad, de editores de calidad, para intentar mejorar ese aspecto del periódico. Dirigentes de Podemos se han agarrado en las últimas horas a algunas de las afirmaciones que van trascendiendo del libro para decir: lo veis, lo veníamos contando, esta es la confirmación de que hubo toda una campaña para que nosotros no llegásemos al poder. Yo en los mensajes de Podemos, muchas veces en política como en prensa, lo que veo es cierta incoherencia. Por ejemplo, yo creo que Podemos acierta completamente cuando dice que la prensa, bueno, ha vivido un periodo de manipulación, que el IBEX presiona a la prensa, que los políticos se han metido en despedir a periodistas, etcétera. Eso es así, es decir, el diagnóstico es correcto. Claro, el remedio, para que tú lo propongas, tienes que haber dado ejemplo. Y yo lo que viví en mi época como director es un Partido Popular que acosó de manera incansable a la prensa, pero unos partidos nuevos, digamos, y sobre todo en el caso de Podemos, que tampoco entendían el papel de la prensa en una democracia, que también presionaban, o que, como ocurrió con la persona que cubría Podemos mientras yo era director, Pablo Iglesias, señalaba en un acto en la Complutense y le decía que estaba intentando promocionarse en el periódico publicando cosas negativas de Podemos, y con nombres y apellidos mencionar a un periodista. Claro, está muy bien denunciar que todas esas presiones existen y que hay mucho que mejorar, pero si tú aspiras a sustituir ese modelo por uno mucho más limpio, transparente, donde la prensa pueda actuar con mucha más libertad, tienes que ser el primero en dar ese ejemplo. Y yo creo que eso no siempre se produce. Lo que pasa es que también es cierto que un periodista sabe que la llamada que le va a situar fuera no va a ser la de Pablo Iglesias desde la oposición señalándose en las redes sociales, por eso es tan importante, y sí la de Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? Claro, por eso es tan importante que desde la oposición, donde ni siquiera tienes la capacidad
de eliminar o descartar a un periodista o influir de esa manera, que tú desde la oposición ya estés dando ejemplo de lo que vas a hacer cuando llegues al poder, porque claro, a mí me hace sospechar o recelar de un político que dice cuando está en la oposición que va a hacer una prensa más transparente y libre o va a permitir ese ambiente de mayor libertad y desde la oposición no lo hace, ¿no? Y cuando publicas un artículo, a mí eso me pasó con todos, o sea, yo he llegado a recibir llamadas de los 4 principales partidos políticos entonces, Vox todavía no existía, quejándose de informaciones en el mismo día, ¿no? Y a mí eso me llevaba a pensar, digo, ninguno de ellos entiende el papel del periodismo en democracia. Es decir, solo les agrada la prensa independiente cuando está atizando al adversario, pero en cuanto les das a ellos, aunque sea una información rigurosa y contrastada, no les gusta y te llaman para quejarse. Claro, el político que hace eso dices, ¿qué hará cuando no esté en el poder? ¿Quejarse solo? Cuando esté en el poder. Cuando esté en el poder. ¿Se quejará solo y lo dejará ahí como cuando está en la oposición? ¿O intentará doblegar a ese medio? Esa es, yo creo, la duda. Es verdad que hay que dejar que la gente llegue a esa situación para que demuestre cuáles son sus intenciones. A mí me encantaría tener políticos en el poder que simplemente dejaran a los periodistas en paz, dejaran que los periodistas hicieran su trabajo, que no jugaran con las licencias o la publicidad institucional. La publicidad institucional es el dinero de todos los españoles y en este país se ha utilizado para premiar a unos periodistas y a unos medios y castigar a otros. Bueno, yo creo que de hecho eso ha pasado en este periódico. Es decir, que ha sido castigado en ocasiones, o por lo menos he leído informaciones publicadas por el propio diario.es quejándose de ese reparto de la prensa institucional. Vicky Rosell, lo define usted como uno de sus errores porque no llegó a creerse que el exministro Soria pudiera estar en esas... ¿Tanto confiaban en Soria? Porque es que había ya algunas sombras de sospecha, ¿no? Bueno, Soria, para empezar, dimite gracias a una información publicada por nuestro periódico sobre tras los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá. O sea, eso por quedar claro que nuestra relación con Soria no acabó bien, ¿no? Claro, cuando surgen las informaciones sobre Rosell, yo primero creo que es absolutamente legítimo que el periódico informara, porque estábamos hablando de una persona que podría llegar a ser ministra de Justicia si Pablo Iglesias hubiera llegado al gobierno. Era legítimo informar. Segundo, esas informaciones venían de un juez. Claro, ahí, cuando una información viene de un juez, uno la coge pues con cierto grado de confianza, de decir, oye, hay un proceso aquí, se está investigando y demás. ¿Qué ocurre? Que entonces te encuentras en la encrucijada de decir, bueno, tengo un juez que está sacando unos autos diciendo unas cosas de una persona y tengo a esa persona diciendo todo esto es falso. Y Vicky Rosell me llama y de hecho publicamos una doble página dando su versión en el suplemento Crónica. Pero yo en ese momento creo más al juez, o por lo menos no pongo suficientemente en duda los autos que el juez está publicando. Y acabamos publicando muchas historias que luego se ha visto con el tiempo que no eran ciertas. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa que es, o sea, digamos, lo que me queda que es que cuando uno hace periodismo y se equivoca, las consecuencias que eso tiene son duraderas y para las personas a lo mejor son irreversibles. No es el caso porque, bueno, Rosell está volviendo a la política, pero yo sí creo que debí haber cuestionado más los autos del juez, debí haber puesto a más gente a investigar en la posibilidad de que sí que fuera una conspiración y no lo hice. Entonces yo creo que al final sí que se perjudica a una persona por no haber hecho todo lo bien que uno debía su trabajo. Sobre la influencia del periódico, de los periódicos, porque yo doy por hecho que la situación del mundo no es única, que hay otros periódicos que han vivido un poco en el mismo contexto y las mismas dificultades. Ustedes
firman un editorial, publican un editorial pidiendo la salida de Mariano Rajoy. Es una decisión meditada, que se analizan, pros y contras. De repente publican ese editorial y se dan cuenta de que la influencia de los editoriales del mundo o de la prensa escrita ya no es la que era. Es que esa es una de las cosas que ha ocurrido con la prensa, ¿no? Que hemos vivido en una burbuja en la que nos creíamos que éramos el faro de la sociedad, que éramos... bueno, cuando uno escucha hablar a los periodistas de su trabajo siempre es grandilocuente, ¿no? Defendemos la democracia, nos damos todos estos premios constantemente, ¿no? En una parte del libro en el que se me pregunta, ¿hay un oficio que se dé más premios a sí mismo, ¿no? Porque es increíble la cantidad de premios que creamos para dárnoslos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que nos metemos en una burbuja en la cual muchas veces conversamos con otros periodistas, con políticos, vamos a restaurantes, nos vamos a las ruedas de prensa y estamos poco en contacto con la realidad. ¿Qué pasa? Que las tiradas de los periódicos hoy en papel se han desplomado más probablemente que en ningún otro país del mundo, en parte por la pérdida de credibilidad de esos periódicos y en parte porque yo creo que la gente nos ha identificado como parte de ese establishment, ¿no? Entonces, claro, decimos, es que tenemos mucha influencia, vale, han caído las audiencias, la publicidad, lo estamos pasando mal, hemos tenido que despedir a periodistas, pero ¿y la influencia? No, esa la seguimos teniendo, somos muy influyentes, no es verdad. En esta sociedad de internet, con las redes sociales, con las miles de voces que hay, la prensa cada vez tiene menos influencia. Uno se puede ir a Estados Unidos, o sea, de los 100 principales periódicos de Estados Unidos, 99 pidieron que no se votara a Trump. Ganó Trump. Es decir, y en España nos ocurre lo mismo, es decir, la influencia de la prensa ya está muy limitada a ese establishment, a ese círculo de académicos, políticos, empresarios y periodistas, sobre todo la prensa de Madrid, muy limitada a Madrid, pero ¿tenemos influencia realmente en la sociedad? Es decir, ¿está la gente realmente pendiente de lo que dice El País, El Mundo, ABC? La realidad es que no. Porque ahora tienen muchísimas más voces, muchísimos más elementos y se ha dispersado mucho esa influencia, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo creo que uno de los grandes errores del periodismo en este país y en otros, pero en este país especialmente, ha sido el ego, el habernos creído que éramos mucho más de lo que éramos. Su diagnóstico, escrito con 3 líneas, es: solo importábamos a un pequeño gueto de la élite económica, política, burocrática, académica y cultural de Madrid. Solo éramos relevantes para el establishment porque formábamos parte de él. Yo creo que eso define perfectamente la prensa tradicional de este país. En las memorias de ese año al frente del mundo hay una pregunta que queda en el aire y que no se da respuesta. ¿Por qué alguien decide que un corresponsal con 17 años de experiencia por Asia, sin ningún teléfono de ningún gran magnate empresarial español, sin ningún teléfono de ningún ministro, se siente en el despacho del director del Mundo? Yo me he preguntado siempre por qué alguien decide cometer la imprudencia, ¿no?, de hacer de un reportero un director de periódico. Al final mi conclusión o la teoría a la que he llegado, ¿no?, es que precisamente porque no tenía ningún contacto con la política ni la empresa. Yo creo que lo que buscan es una imagen de el gran reportero que se ha jugado la vida en conflictos, que además viene de Harvard después de estar un año haciendo trabajos de transformación digital, que les sirve como una buena imagen, y luego yo creo que se plantean, bueno, no tiene ningún contacto, ninguna protección, ni en la política ni en la prensa, vamos a poder manejarle. Y yo creo que enseguida se dan cuenta de que eso no es así, que al revés, que el reportero es menos manejable, quizá que una persona que ha vivido muchos años todo ese mundo de conspiraciones, intrigas y presiones. Y ahí se produce un choque. Bueno, yo llego en mayo y en julio ya se produce un gran choque, ¿no?, cuando se me empiezan a dar instrucciones y no las acepto. Y ahí yo creo que ellos se dan cuenta de que se han equivocado y que había sido un error traerse a un reportero
para el puesto de director. Lo que me choca es que usted diga en el libro, después de saber todo lo que sé, después de saber que aquellas 3 cosas que me dijeron que me iban a dar no me las dan, hubiera aceptado igual. Sí, porque El Mundo ha sido mi periódico toda la vida y yo pensaba que podía ayudar en un momento muy difícil. Pensaba que teníamos que mantener la independencia del periódico, el espíritu original y combativo que se había vivido en los años 90 y pienso que era una oportunidad única, ¿no? Y que merecía la pena lucharla y defender ese periódico y el proyecto en el que yo creía. A mí me parecía que era algo digno, ¿no? Con la misma determinación con la que fui a cubrir conflictos porque quería informar a los lectores de lo que estaba ocurriendo, pues puse lo mismo en intentar hacer bien el trabajo de director. Yo creo que en el libro queda claro que no siempre lo consigo, pero yo creo que merecía la pena intentarlo y merecería la pena intentarlo una y otra vez, ¿no? Porque yo creo que un periódico combativo, independiente, como ha sido mucho tiempo, es necesario para este país. ¿Entiende las críticas de parte de sus compañeros que ven en el libro una especie de ajuste de cuentas? El libro no es un ajuste de cuentas y aún así entiendo perfectamente que haya gente en el periódico que se sienta mal porque lo haya escrito. De la misma manera que yo creo que tengo derecho, y la libertad de expresión me da ese derecho a contar mi verdad sobre ese año, todo el mundo tiene derecho a contar su verdad y cada uno lo verá de una manera diferente y no me importan las críticas. Quizá lo único que pediría es que, teniendo en cuenta que el libro sale el lunes y que todavía no ha salido, que las críticas se hicieran después de leerlo, porque he visto algunas que son previas a haber leído el libro y yo creo que eso siempre es injusto para cualquier persona y cualquier obra, ¿no? El hacerte una conclusión y juzgar un trabajo sin haberlo leído, creo que no es periodísticamente lo mejor. La última pregunta, ¿por qué cree que le despidieron? ¿Quién cree que le despidió? Dijo antes que 4 directores del Mundo despedidos durante el gobierno de Mariano Rajoy no son casualidad. Yo creo que en el Mundo los 4 directores, incluido yo, fueron despedidos por ese triunvirato del que hablaba antes, de poder económico, político y mediático. Se buscaba dominar el periódico y yo creo que al final realmente quien acaba con mi situación al frente del periódico es la empresa, pero influida y en connivencia con tanto los poderes económicos como los políticos, porque se veían incómodos teniendo un periódico que tratara, yo no digo que siempre lo hiciera, pero que al menos tratara de contar la verdad.